Todo es contenido, un espacio para pensar lo que vemos y lo que no vemos también, porque no todo lo que circula informa y no todo lo importante circula. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Celeste y les doy la bienvenida a Todo es Contenido. El episodio de hoy se llama Fuera del Mapa y vamos a hablar sobre información, acceso a las noticias, democracia y periodismo. Pero no lo vamos a hacer desde el lugar más común. No vamos a hablar solamente de fake news o redes sociales, sino de algo mucho más silencioso. Lugares donde directamente la información no llega. Muchas veces pensamos que el problema actual es el exceso de información. Abrimos Instagram, TikTok, Twitter o YouTube y parece que todo el tiempo hay algo pasando. Noticias, opiniones, videos, discusiones, tendencias. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no es el exceso, sino la ausencia? ¿Qué pasa en esos lugares donde nadie cuenta lo que ocurre? ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si en tu ciudad no hubiera medios contando lo que pasa? Si nadie investigara, preguntara o informara? Hoy vamos a meternos de lleno en esta temática porque no es algo hipotético. Esto está pasando en Argentina. Para empezar a adentrarnos en el tema, les cuento que existe un acuerdo internacional llamado Pacto por la Información y la Democracia. Este documento reconoce algo clave, que el espacio digital hoy es central para la vida democrática, y además propone garantizar que la información sea libre, plural, independiente y confiable. Por otro lado, también existe un concepto que aparece en investigaciones periodísticas y académicas, los desiertos informativos. Este nombre ya es fuerte y hace referencia a zonas donde prácticamente no existen los medios locales ni periodistas que informen sobre la realidad de la comunidad. Son lugares que quedan fuera del mapa informativo. Y esto no es algo lejano ni teórico. Según un informe de FOPEA, casi el 48% de los departamentos de Argentina están considerados desiertos informativos o zonas críticas del periodismo local. Esto quiere decir que casi la mitad del país tiene enormes dificultades para acceder a información cercana y confiable sobre lo que pasa en su propio territorio. Se informan con medios de otras ciudades y con agendas que no reflejan lo que pasa en su día a día y que no les pertenecen, y esto es muy grave. ¿Quién decide lo que ves? ¿Un algoritmo o vos? Todo es contenido, donde la información también se cuestiona. Cuando me enteré de este dato, la verdad es que me impactó muchísimo porque uno normalmente asocia la falta de información con censura extrema o con dictaduras. Pero acá estamos hablando de otra cosa. No es que la información esté prohibida. Muchas veces directamente no existe porque no hay medios, no hay periodistas o no hay recursos para sostenerlos. Pensemos en ejemplos concretos y cotidianos. Un problema en un hospital local, una decisión política en un municipio, un conflicto en una escuela. Son eventos que sin dudas afectan la vida cotidiana de una comunidad. ¿Y esto quién lo visibiliza? Pocas de estas situaciones llegan a ser noticia en los medios de comunicación o llegan cuando ya pasaron varios días, un mes o más del suceso. Si no hay periodistas locales que investiguen y publiquen esto, ¿quién se entera? ¿Cómo llega esta información a la comunidad? ¿Cómo se reclama o se exige una solución? Muchas veces terminamos consumiendo únicamente noticias nacionales o internacionales. Sabemos perfectamente qué dijo un famoso en otro país, qué tendencia explotó en redes o qué polémica domina Twitter, pero no sabemos qué pasa en nuestro propio barrio, en nuestra ciudad o en nuestra provincia. Y esto también es un problema democrático, porque el periodismo no solamente sirve para informar, también sirve para controlar el poder, visibilizar problemas y conectar a las personas con su realidad. Cuando esto desaparece, la comunidad pierde herramientas para participar y reclamar. Si nadie te lo cuenta, ¿existe? Todo es contenido. Lo que no se informa también importa.
Retomando el Pacto por la Información y la Democracia que les mencioné al principio, este plantea algo muy actual, que los algoritmos, eso que decide lo que vemos en redes, deberían ser transparentes y neutrales. Y digo deberían porque aunque creamos que sí, no lo son. Hoy muchas veces no vemos lo más importante o lo que nos interesa, sino lo que más circula, lo que más impacta, lo que más conviene o lo que genera más tiempo de permanencia en pantalla. Entonces, ¿realmente elegimos lo que consumimos o consumimos lo que las plataformas priorizan? Porque mientras algunas noticias se vuelven virales en minutos, otras simplemente desaparecen. Y muchas veces no desaparecen porque sean falsas, sino porque nunca tuvieron espacio para circular. El informe también habla de algo que es muy preocupante, la precariedad del periodismo. Muchos medios dependen económicamente del Estado, lo que puede afectar su ejercicio con total independencia. Otros sobreviven, pero con grandes dificultades, o directamente no logran sostenerse. En todos los casos son afectados por este motivo. Y cuando un medio desaparece, no solo se pierde una empresa o un trabajo, también se pierde una voz. Y esto no es solamente un problema del periodismo, también es un problema de la democracia, porque sin información local, sin diversidad de voces y sin investigación, las decisiones que tomamos como ciudadanos son mucho más débiles. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué pasa cuando no hay información? ¿Qué sucede cuando lo único que consumimos viene filtrado por algoritmos o por medios lejanos? ¿Realmente nos estamos informando? ¿O solo vemos una parte de la realidad y solo vemos lo que se quiere que veamos? En principio, entre tantos interrogantes, lo que podemos afirmar es que nuestro derecho a la información se está vulnerando. El problema no es solamente la desinformación, sino también la ausencia de información. Lo que no se cuenta, lo que no aparece, lo que queda fuera, lo que no llega a la audiencia, no te lo enterás, no lo ves y al final parece que no existe. Informarse es un derecho pero también una responsabilidad. Todo es contenido, por una escucha crítica que nos invite a pensar. Este episodio busca algo más que solo informar. Invita a mirar lo que no siempre se ve. Porque como ya dijimos, el problema no es solamente la desinformación. Es la falta de ella, es el silencio. Es todo lo que no se cuenta, ni se investiga, ni se informa. Una sociedad sin información local pierde memoria, pierde herramientas y pierde participación. Entonces la pregunta final es, ¿qué pasa cuando una comunidad deja de verse reflejada en las noticias? ¿Cómo se construye la realidad cuando nadie te la está contando? Pensar, reflexionar y cuestionarse ya es un primer paso para llegar a alguna de estas respuestas. Esto fue Todo es Contenido. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio.